Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Siete con 40. Vamos a iniciar una mesa de análisis, mi estimado Alfredo, análisis y reflexión en torno al tema del agua, la crisis hídrica, en fin, todo lo que hoy está presente en la agenda política y en la agenda social. Está con nosotros para ello la doctora Dora Carrión. Ella es investigadora en el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, a quien le agradecemos su tiempo. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor Raúl Francisco Pineda López. Él es profesor jubilado asociado al Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental de la Facultad de Ciencias Naturales. Doctor, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, justamente hemos venido generando reflexión aquí después de esta pretendida o ya que es un hecho de la reforma, la última reforma a la ley de aguas, mal llamada ley de aguas aquí en Querétaro, en donde uno de los puntos torales de la reforma, desde nuestra óptica, es legalizar el tandeo de agua, legalizar los suministros racionados de agua potable para la ciudadanía. Y de ahí, si les parece a nuestros invitados iniciar la charla, la reflexión, si el tandeo, el corte de suministro de agua potable, limitar el suministro de agua potable podría ser una opción viable ante esta crisis hídrica en la que ya estamos insertos, doctora. Gracias. Creo que es una medida inútil en el sentido de que no es el problema real el que tenemos. Es como desvía la atención de lo que realmente importa en el Estado, que es tener una ley integral que considere todos los aspectos de la crisis hídrica que estamos enfrentando. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque nos ha costado mucho trabajo como sociedad tener una visión del agua como un recurso no renovable, en el que tenemos que aplicar de verdad nuestras habilidades de gestión para poder subsanar toda la problemática que conlleva, que es bastante compleja. Tenemos el problema de la concentración en las ciudades, tenemos el problema ambiental, la protección a los ecosistemas, tenemos el derecho humano al agua, la equitativa repartición del agua. Y todo esto no lo puede solucionar nada más poniendo un curita o atendiendo nada más a un aspecto pequeñito de toda esta complejidad. Entonces, el problema de la ley en general, de la ley de concesiones, llamada de concesiones, y de estos remedios que le están haciendo, desvía la atención del problema real y además se enfoca en una de las problemáticas menos relevantes, porque la más relevante es la equidad de la repartición del recurso y la protección del mismo y del medio ambiente, que al final es nuestro fuente de oro, ¿no? Finalmente. Doctor, usted ya nos ha hablado justamente de que hay zonas en Querétaro en donde ya el problema de la falta de agua pues es persistente, que también hay otras zonas en donde el tandeo también ya se está aplicando desde hace tiempo, y que ustedes han propuesto algunas soluciones o algunos métodos y que hoy no se han tomado en cuenta. Doctor, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema? Bueno, yo creo que algo que hay que cambiar inmediatamente antes de pensar en el tandeo, en la ley de aguas, como bien lo señaló entre comillas, creo que es la concepción que tenemos del ciclo del agua. El ciclo del agua ese que nos enseñaron y que todo el mundo sabemos a partir de la primaria, ya no existe. Ese ciclo se ha modificado básicamente por los humanos. Entonces, en realidad, no estamos hablando de un ciclo hidrológico o un ciclo del agua, sino estamos hablando de un ciclo hidrosocial del agua. Y para hablar del ciclo hidrosocial tenemos que establecer una serie de elementos que nos permitan cuidar la parte ambiental del ciclo del agua. Porque esa parte ambiental del ciclo del agua determina algo que
nos importa muchísimo y que es la capacidad de carga hídrica que tiene, por ejemplo, la cuenca del río Querétaro o la cuenca de Querétaro, ¿no? En ese sentido, si nosotros no logramos pensar qué cantidad de agua tenemos para poder, de alguna manera, repartir, tenemos un problema esencial, porque no estamos permitiendo, por ejemplo, que la ciudad crezca a un ritmo en el cual no hay agua suficiente, por un lado. Y por otro lado, la parte del ciclo hidrosocial, que tiene que ver con una situación de relación económico-social, es cómo la repartimos. O sea, esa agua que tenemos, ¿cómo la repartimos? Y a mí me parece que la parte del reparto del recurso tiene un problema esencial. O sea, hay grandes consumidores de agua y hay pequeños consumidores de agua. Y yo creo que algo que se tiene que hacer, lo hizo Monterrey, lo tuvo que hacer Monterrey en la última crisis, básicamente, fue, a ver, señores que tienen grandes cantidades de agua, concesiones de agua, permítanos, pero les vamos a quitar tal cantidad de millones de litros de agua porque la ciudadanía lo requiere. Es más, no vayamos tan lejos. El presidente municipal de Jalpan lo hizo con el grupo de riego que tiene la concesión de la presa de Jalpan. Dijo, perdonen, pero no hay agua, no hay más agua para riego, no hay más agua para producción de alimentos, porque necesitamos agua para las personas. ¿Sí? O sea, esas decisiones en algún momento se tienen que tomar, pero se tienen que tomar, yo creo, no afectando a las personas, digamos, a la mayoría de las personas que recibimos agua en esta ciudad, sino hay una serie de concesiones que tienen que revisarse y que tienen que ser de alguna manera el mecanismo de control, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, la falta de eficiencia en la red también es algo muy importante. O sea, si estamos hablando de que en la ciudad de Querétaro se pierde entre el 40 y el 50% del agua en la red, perdón, pero el dinero y la inversión y todo lo que estamos hablando, en lugar de la ley de concesiones y de todo eso, tendría que estarse dirigiendo hacia el revisar esos tubos, el reactivar la red, el renovarla, no sé, todo lo que se requiere hacer para tener, digamos, ser eficientes en el uso del agua. No podemos ser, como ciudad, aquello que simplemente se chupa todo lo que está a su alrededor en términos de recursos naturales y no regresamos nada porque somos muy ineficientes para tratarlo, ¿no? Doctora, si pudiese compartir un panorama muy general de qué tan compleja es la crisis hídrica de la que tanto se habla ya. Resumidamente. Sí, por favor. Sí. Yo creo que precisamente como comenta Raúl, al no tener una visión de todo el ciclo completo, estamos tomando decisiones que ni siquiera mitigan, ¿no? Nada más acallan el problema. Es como cuando tienes un problema de salud muy fuerte y nada más te tomas pastillitas para el dolor, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque no haces un estudio completo de cuál es el problema que tienes en tu cuerpo, en el sistema, como lo quieras ver. ¿Y cuál es el problema finalmente? Tenemos un incremento de población muy importante en México y en el mundo, y con este incremento de población pues estamos sacando más agua. Además nos estamos concentrando en las ciudades y además queremos el agua ahí en donde estamos todos concentrados. Y creemos como zonas urbanas que tenemos el derecho de tomar el agua de los demás. Cuando realmente, bueno, hay varias cosas que no vale la pena ahorita comentar, pero al momento que estamos creciendo también estamos sacando más agua y estamos sellando todas las zonas elevadas por donde se recarga el acuífero. O sea, no lo estamos haciendo de una manera inteligente, por ningún lado. Y además, por si fuera poco, no conocemos cuánta agua tenemos, no la monitoreamos, no sabemos de qué recurso estamos disponiendo.
Entonces estamos cometiendo 3 gravísimos errores. No estamos respetando la parte natural del sistema. Y además nos estamos haciendo harakiri porque estamos también afectando de una manera casi irreversible ya todos los ecosistemas de los que nos servimos como humanidad, ¿no? Al final de cuentas. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hay que pensarlo muy bien. O sea, estamos en el borde en el que todavía podemos recapacitar y decir, bueno, nos queda poquita agua, pero todavía nos queda. Tenemos que hacer una priorización de cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades como humanidad. Y bueno, el primero, obviamente, pues es el derecho humano al agua y la protección al medio ambiente. Tenemos que ir visualizando esa parte como prioritaria. O sea, ya llegamos a un punto en que debe ser nuestra prioridad. La parte económica ya tiene que pasar a segundo, tercer, cuarto plano, que es lo malo de esta ley de concesiones, que está priorizando la parte económica. El agua es un bien común, el agua es de todos, no debe ser un objeto de comercialización. Y ese es el objetivo principal de esta ley, es satisfacer a las empresas que tienen como objeto de mercado el agua, y como todo objeto de mercado tiene que tener ganancias. Ya no podemos verla de esa manera, no es un objeto comercial, es un recurso indispensable para la vida y para la convivencia. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Muchas cosas al mismo tiempo. Una sola medida no va a ser una solución. Priorizar la cosecha de agua, incrementar los recursos en los tratamientos del agua residual, arreglar las fugas, porque no es cierto que las fugas recargan el acuífero, eso es una falacia. Para empezar, entra el agua toda contaminada. En el supuesto de que recargara, iba a recargar con agua horriblemente sucia que nos iba a echar a perder, bueno, que nos echa a perder el agua poquita que tenemos. Entonces no es cierto que porque haya fugas se recargan los acuíferos. Tampoco es cierto que porque pongamos muchos parques en la superficie vamos a fomentar la recarga del acuífero. El acuífero está a 200 metros de profundidad. Una gotita que entre atravesando 300 metros de sedimento no tiene ninguna chance de llegar al acuífero. Tenemos que hacer estudios que nos digan por dónde efectivamente hay que proteger para que entre el agua donde debe de entrar. Esos son estudios hidrogeológicos. Y proteger esas áreas. Sí vas a construir, pero en estas zonas vas a poner pavimento impermeable, vas a poner ahí sí áreas verdes o pozos de infiltración debidamente controlados, porque también ese es otro tema, la recarga, ¿no? Todo el mundo dice, hay que meterle el agua al acuífero. Sí, pero tú vas a cuidar la calidad y además sabes en dónde la vas a meter para que llegue exactamente a donde tiene que llegar. Entonces, si te fijas, son un montón de cosas que se tienen que hacer al mismo tiempo para poder tener una visión integral del sistema. Y que esa tendría que ser, imagino, doctor, una ley de aguas. Esa es una verdadera ley de aguas que regule todas estas cosas. Exactamente. Y yo creo que siguiendo un poco la tónica que está manejando en ese momento Dora, esa parte ambiental es muy importante. O sea, dependemos de la renovación del ciclo del agua. Ahora no es renovable en ese momento, pero dependemos de eso. Necesitamos recuperarlo. Pero algo que es sumamente importante es cómo tomamos decisiones alrededor de eso. Y a mí me parece que la parte de gobernanza del agua no está clara y no hemos hecho una buena práctica de ello. O sea, por ese motivo, por ejemplo, vemos la situación del enfrentamiento entre la sociedad y el gobierno en términos de la ley que se ha venido ahorita modificando, etcétera, porque no hay un diálogo real entre todas las partes para tratar de solucionar todo de la mejor manera. Hay imposiciones en donde lo que se pretende es justo ver la parte comercial del recurso hídrico y no se está viendo la parte integral del recurso, ¿no? No estamos trabajando por cuencas. La parte del monitoreo es sumamente importante. ¿Saben cómo medimos la disponibilidad del agua en la sierra? En la sierra coexisten 2 cuencas, la Santa María II y la Santa María III. Una pertenece casi a Guanajuato y la otra pertenece a la parte que transcurre en el estado de Querétaro.
Hay 2 estaciones hidrométricas con datos de hace un buen tiempo. Una está en el Realito y la otra está en Tanzabaca, en la parte ya de la salida hacia San Luis Potosí, ¿no? Tenemos 2 lugares en donde medimos la cantidad de agua. Apenas la CEA puso una estación hidrométrica regular, nada más, en Conca. Pero con esa información no sabemos cuánta agua aporta el Ayutla, cuánta agua aporta Jalpan, cuánta agua aporta nadie. O sea, no tenemos información necesaria, importante para hacer los cálculos de disponibilidad de agua. Entonces, cada vez que se hace la disponibilidad de agua, resulta que la Sierra Gorda tiene una gran cantidad de agua. Y no es cierto. O sea, se mide, o sea, los datos oficiales nos dan grandes cantidades de agua que en la realidad no existen. Entonces, como hay datos oficiales que dicen que hay mucha agua en la sierra, entonces se dan concesiones. Y se dan asignaciones y se dan una serie de cosas. Y entonces esa agua está prácticamente comprometida para ciudades. Cuando no es la cantidad se supone que sobra, pero no sobra. Que sobra, pero no sobra. Toda esta reflexión que se está generando en este momento, ¿han tenido ustedes oportunidad de platicarla con personas que toman decisiones? Es decir, con Comisión Estatal de Aguas, con legisladores, con el gobernador. ¿Todo esto ha sido acercado a las autoridades? En muchos casos, por ejemplo, el último esfuerzo que hicimos aquí en la universidad y varias universidades y colectivos sociales fue el libro de Pautas para la gestión del agua en para Querétaro. La gestión hídrica. ¿No? Pautas para la regulación hídrica en Querétaro. O sea, ahí están expresados toda esa serie de elementos que se requieren tomar en cuenta para tener una real gestión integrada del agua en función del territorio en el que vivimos. Porque a veces se habla de la gestión de los recursos hídricos y no importa de dónde vengan, los podemos traer, no sé, en unos años los podemos traer de Usumacinta, ¿no? Creo que vale la pena detallar un poquito más la historia de este esfuerzo. Precisamente cuando estaban trabajando en la ley de concesiones, un grupo, la exrectora de la UAC, la doctora García Gasca, nos convocó a varios especialistas a hacer una mesa de trabajo sobre el tema. Como bien dice Raúl, hay varios especialistas de diferentes áreas de la UAC, hay de varios grupos colectivos, nos invitaron también a nosotros del Instituto de Geociencias de la UNAM. Hicimos un trabajo muy bonito de análisis durante casi más de un año, ¿no? Estuvimos reuniéndonos frecuentemente. Obviamente todos los que estuvimos ahí sentados trabajando ya habíamos tenido esfuerzos individuales. Por ejemplo, yo hice el modelo hidrogeológico de Querétaro en 2013 en un convenio de colaboración con la Conagua, lo pagó la Conagua y está en un escritorio. Es el mejor modelo, porque lo hice yo. No. Es un modelo de los más detallados que tenemos en el país y no se usa. Está en un escritorio pagado por la Conagua y todavía 5 años después convocaron a un nuevo modelo completamente simplista que no tiene nada que ver con la realidad de dónde estamos sacando agua, profundidad de los pozos, y el que hicimos nosotros con tantísimo esfuerzo está en un escritorio archivado. Entonces, como muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares en que haces un gran esfuerzo y por alguna razón no se considera. Entonces, vertimos en este libro que comenta Raúl nuestras experiencias sobre monitoreo, sobre análisis físicos, sobre análisis social. Está el grupo del colectivo de Museo del Agua, está el licenciado Enrique Urribarain, que también nos apoya mucho con la parte de derecho ambiental y de gestión. Somos un grupo de verdad interdisciplinario. Este documento que logramos hacer es muy valioso. Y justamente hemos estado intentado presentarlo a las diferentes autoridades, sobre todo en esta etapa tan delicada que tenemos ahorita, en que debería ser parte de las agendas de todo el mundo, no nada más de un solo partido, sino de todos. Y precisamente el 23, ¿verdad? Vamos a hacer una presentación al público en general para que lo conozcan y en la medida en que sea posible pues se integre en las agendas, ¿no? Y que justamente
ahora que se hablaba de este tema de la ley que se acaba de reformar ayer, me parece, decía un diputado que con esta ley se garantizaba el futuro del agua en Querétaro durante 50 años. ¿Ese es el panorama real? Claro que no. La verdad es que el panorama real es que no tenemos la cantidad de agua que requerimos para el futuro. Y lo que necesitamos es ver de qué forma podemos hacer un mejor uso de ella, ¿no? Vuelvo otra vez a la Sierra Gorda porque un poquito, digamos, la presión en los próximos años va a ser para traer el agua de la Sierra Gorda hacia Querétaro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una asignación firmada desde el 2014 sobre ello. Nosotros, como dice Dora, hicimos un esfuerzo ahí también muy interesante, trabajando con el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, la CONAGUA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hicimos un análisis de cómo debería de ser el caudal ecológico del río Santa María para justamente garantizar el derecho humano al agua de toda la gente que vive alrededor del río Santa María, ¿sí? Y una parte del Pánuco, porque en toda la cuenca del Pánuco está decretada como reserva de agua. Sin embargo, esos estudios chocan, por ejemplo, chocaron con el Consejo de Cuenca del Pánuco, en el cual pues no hubo, digamos, el acuerdo necesario para poder establecer una cantidad de agua que garantizara que los ríos siguieran corriendo y que no se extrajera agua de más de ellos, ¿no? Entonces, hay estudios, hay muchísimos estudios, ¿sí? De distintas disciplinas. Y lo que necesitamos es básicamente sentar y ponernos a dialogar entre expertos, entre los grupos ambientales, los grupos sociales, los productores agrícolas, ganaderos, industriales, y ver cuánta es la agua que tenemos. Es como hacer un ordenamiento, el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio nos permite, pues, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, ¿no? Entonces podemos hacer acuerdos para tener industria, para tener desarrollo, para tener eso, pero una de las cosas importantes es cuánta agua tenemos para resolver eso y de dónde va a provenir para poder garantizar el derecho humano al agua, ¿sí? Y el tandeo, en ese sentido, en caso de una crisis, va a ser algo natural. ¿Me explico? O sea, no va a haber agua suficiente en una crisis para repartirlo. Entonces, la cuestión aquí, más que decir cuánta agua o cuánta cantidad de agua le toca a cada familia, ¿sí? Aquí la cuestión, que es una imprecisión muy fuerte de la nueva reforma que le hicieron, me parece que es una situación en la cual nosotros tenemos que empezar a tener una cultura del agua de la escasez, basada en la escasez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber agua que alcance si nosotros seguimos permitiendo que haya el crecimiento desmedido de toda la zona metropolitana, de Querétaro, por ejemplo, o de las ciudades en general en México, ¿no? No, y agua que alcance si la desperdiciamos, o sea, Claro. no la sabemos usar, ni como comunidad ni individualmente, al final de cuentas. Se nos termina lamentablemente el tiempo, pero creo que hay que seguir generando reflexión y hay que seguir compartiendo esta información con la audiencia. Les agradecemos a ambos Muchas Muchísimas gracias. que hayan estado con nosotros en esta mesa de análisis y reflexión. Gracias a la doctora Dora Carrión, investigadora del Instituto de Geociencias de la UNAM, Campus Curiquilla, y al doctor Raúl Franco Pineda López también por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 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 Vamos a una pausa y regresamos con una colaboración aquí en este espacio de Presencia Universitaria.